Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora a la que estén viendo esto. Mi nombre es Kevin Rivas y pues este video es parte del grupo de programa del programa PRB o Programa de Refuerzo de Bioquímica de ese año 2020, impulsado por ASEMEA con la coordinación junto con el Departamento de Bioquímica para poder traerles a ustedes explicaciones mediante esta forma virtual, más sencillo. Y pues también en los tiempos en los que nos encontramos ahora es la única forma en la que lo podemos hacer. Orientaciones acerca de los temas que ustedes van a ir viendo a lo largo de la materia, a modo de que tenga una explicación quizás un poquito más personalizada y también un poquito más clara de la que pueden alcanzar los docentes mediante las clases magistrales. Como saben ustedes, somos muchísimos por clase, se vuelve complejo que el docente como adquiera la atención de todos ustedes, entonces se le complica un poco más transmitir de una manera clara sus ideas. Mediante estos programas no pretendemos sustituir los materiales que les presenta el departamento, pero sí utilizarlos como un apoyo para mejorar su entendimiento, haciendo énfasis en los puntos claves y los temas que nosotros consideramos más complicados de la materia. Este día me toca impartir la segunda parte del tema de hemoglobina y mioglobina, o proteínas 3, como ustedes le quieran decir. Y pues el día de hoy vamos a estar voy a tratar de explicarles de una manera no tan corta, pero sí clara y hasta cierto punto sencilla, cómo es el proceso de oxigenación de la hemoglobina y cómo la hemoglobina cumple su gran función de transporte de oxígeno a lo largo de todo nuestro organismo. También vamos a hacer un pequeño énfasis en el por qué nuestro cuerpo utiliza hemoglobina y no mioglobina para transportar oxígeno. Espero ser lo más claro posible y poder darles la mejor explicación que pueda. Como saben ustedes, la mayoría de los que formamos parte de este grupo somos nuevos en esto, entonces vamos a ir mejorando a medida nosotros avancemos. Tampoco he preparado diapositivas por el hecho de que es parte de lo que tratamos de evitar, saturarlos con más diapositivas llenas de texto y cosas que no entienden. Entonces voy a utilizar este medio virtual como un tipo pizarra para poder ir avanzando en la explicación del tema. Entonces, sin mucho más que agregar, vamos a dar inicio. Vamos a iniciar hablando de la hemoglobina. La hemoglobina, como saben ustedes, es una proteína de estructura cuaternaria, es un péptido con una función biológica muy importante. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? El transporte de oxígeno en un ciclo que se va a dar desde los pulmones hacia los diferentes tejidos de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, nosotros somos seres aerobios. Esto quiere decir que nosotros utilizamos oxígeno para nuestras principales funciones biológicas. Y una de estas grandes funciones, que es quizás la más importante, es la producción de energía en forma de ATP. Entonces, nuestras células no son capaces de producir energía sin estas reacciones de óxido-reducción de las cuales forma parte el oxígeno. Entonces, esta es la función que va a tener la hemoglobina: cargarse de oxígeno en los pulmones y soltar este oxígeno a las células en todos nuestros tejidos periféricos. Pero entonces, para esto, obviamente la hemoglobina tiene que tener características estructurales y funcionales que le van a permitir tanto existir unida a oxígeno como separarse de oxígeno. Entonces, en este contexto, nosotros vamos a decir que la hemoglobina va a existir en dos estados: un estado T y un estado R. ¿Y qué significa estos dos estados? El estado T es un estado desoxigenado y el estado R es un estado oxigenado. Entonces, todo el proceso de oxigenación y de transporte de oxígeno de la hemoglobina en nuestro cuerpo va a consistir en un ciclo repetitivo entre estos dos estados de hemoglobina, el estado T y el estado R. Ahora bien, ¿de quién son estos estados? Principalmente estos dos estados, pues del grupo hemo. El grupo hemo es el que fluye entre estado T y R. Entonces nosotros vamos a pretender explicarles mediante este video cómo es que la hemoglobina fluye entre ambos estados y cómo es que es capaz de poder tanto existir unida muy fuertemente a oxígeno como completamente separarse del oxígeno. Ahora bien, primero, y antes de pasar al por qué la hemoglobina tiene la capacidad de fluir entre estos dos estados, nos vamos a hacer una pregunta un poco más grande, una pregunta que si no se la han hecho es muy importante que la tengan en mente. ¿Por qué nuestro cuerpo utiliza hemoglobina
y, ¿por qué no?, utiliza mioglobina para el transporte de oxígeno. Como sabemos, ambas proteínas tienen una característica que es clave. Tanto hemoglobina como mioglobina, a ambas pueden unirse a oxígeno. Entonces, podríamos nosotros asumir, bueno, como tanto hemoglobina como mioglobina se pueden unir a oxígeno, entonces en realidad el cuerpo utiliza las dos para transportar oxígeno. Pero bien, esta afirmación sería falsa. ¿Por qué? Porque solamente la hemoglobina tiene aquellas características claves para poder transportar el oxígeno, a diferencia de la mioglobina, que si bien puede unirse a oxígeno, necesita condiciones extremas para poder liberar ese oxígeno a los tejidos. Y para entender todo este proceso tenemos que introducir un término muy importante, como es afinidad. Ok, ¿qué significa afinidad? En términos sencillos, la afinidad es selectividad, es la capacidad de una molécula de unirse a otra con preferencia por esa molécula y no por otras que existen en nuestro cuerpo. Entonces, ¿afinidad de quién vamos a hablar nosotros? Pues afinidad del oxígeno. ¿Qué necesita una proteína para poder transportar y qué necesita para poder almacenar oxígeno? Bueno, para poder almacenar oxígeno, una proteína tiene que tener una alta afinidad por oxígeno. ¿Y a qué me refiero con esto? Si el oxígeno es muy afín a una proteína, entonces va a formar enlaces más fuertes con esta proteína y no se va a poder soltar. Entonces esta proteína va a ir cargando el oxígeno, pero no lo va a poder soltar, solamente lo va a estar almacenando, y este va a ser el caso de la mioglobina. Pero para transportar oxígeno, para disculpar mi letra, no es la mejor, pero se entiende. Para transportar oxígeno, una molécula tiene que tener la capacidad de poder aumentar la afinidad, pero también disminuir la afinidad por oxígeno en diferentes condiciones. Y este es el caso de la hemoglobina. ¿Y a qué me refiero con aumentar y con disminuir la afinidad? Bueno, cuando nosotros tengamos la hemoglobina en los pulmones, la hemoglobina tiene que ser capaz de tener una alta afinidad por el oxígeno, es decir, en el pulmón tiene que ser capaz de formar un enlace con el oxígeno en el cual este oxígeno no puede escapar de la hemoglobina. Entonces, pero cuando la hemoglobina viaja a los diferentes tejidos de nuestro cuerpo, donde obviamente existen otras condiciones diferentes a los pulmones, la hemoglobina tiene que ser capaz de disminuir la fuerza de estos enlaces y disminuir la afinidad con el oxígeno. ¿Para qué? Para que al llegar al tejido que necesita oxígeno, ella pueda soltarlo, y así el oxígeno entra a este tejido y comienza todos los procesos mediados por oxígeno. Y ya la hemoglobina se queda sin oxígeno, regresa al pulmón y vuelve a llenarse con oxígeno nuevo obtenido por el proceso de inspiración. Entonces, para poder entender un poco más este fenómeno de la afinidad por hemoglobina y mioglobina, vamos a utilizar la lectura de unas gráficas muy importantes que ustedes ya vieron en clase, que son curvas de saturación. Curvas de saturación, y para eso se las tengo aquí para que vean. Esta imagen es la clásica para este tema. Ok, bien, aquí tenemos la curva de saturación de mioglobina y hemoglobina. Para mioglobina vamos a utilizar este color anaranjado, aquí está mioglobina, y para hemoglobina vamos a usar este color como celeste, aquí está hemoglobina. Bien, ahora, como podemos ver, pues las curvas son evidentemente distintas, pero primero, ¿qué nos dice esta gráfica? En el eje horizontal vamos a tener la presión gaseosa de oxígeno, o la que también nosotros conocemos como PO2. ¿Esta presión a qué se refiere? Cuando nosotros hablamos de gases, como es el caso del oxígeno, nosotros utilizamos más el término de presión que el término de concentración o cantidad. Pero, para que ustedes lo entiendan, la presión de O2 no es nada más que cantidad o concentración de oxígeno.
Entonces aquí podemos ver, avanza en esta dirección la cantidad de oxígeno. Entonces vamos a ver cómo se comportan la hemoglobina y la mioglobina a mayores cantidades de oxígeno disponible. Por su lado, el eje vertical lo que va a estarnos demostrando es el porcentaje de saturación. ¿Y saturación qué significa? Significa unión. Entonces este porcentaje es de toda la mioglobina y hemoglobina disponible, qué cantidad de estas proteínas está unida en esos momentos a oxígeno, y va a estar aumentando. Entonces vamos a ver, a medida aumenta la cantidad de oxígeno, aquí podemos verla, va también a aumentar la saturación de mioglobina y hemoglobina, es decir, la cantidad de hemoglobina y mioglobina que se encuentran unidas a oxígeno en esos momentos. Ahora bien, podemos ver que las curvas son evidentemente diferentes. ¿Y cuáles son estas diferencias? Vamos primero con la curva de la mioglobina. La mioglobina va a tener una curva con una forma de hipérbole, ¿sí? Aquí está, aquí la estoy remarcando con el color, es la curva de la mioglobina, una forma de hipérbole, ¿sí? Ahora, la curva de hemoglobina va a tener una forma sigmoidea. ¿Y a qué nos referimos con sigmoidea? Es forma de S, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver también, describe una forma de S. Bien, entonces, ¿qué significa que estas curvas sean tan diferentes? Bien, vamos a centrarnos en algo muy importante, y es que, si se dan cuenta, nos vamos al eje vertical, aquí, mioglobina, la curva de la mioglobina, sin importar cuánto aumente la concentración de oxígeno, o la PO2, se separa poco del eje vertical. Aquí podemos ver un ejemplo. Se separa poco. La curva mantiene esta unión y se mantiene muy cerca del eje vertical. Ahora bien, la hemoglobina, por su lado, si nos damos cuenta, aproximadamente aquí a los 40 milímetros de mercurio de PO2, es una curva que se encuentra muy separada del eje vertical. ¿Qué significa esta separación? En estas gráficas, mientras la curva esté más unida al eje vertical, significa que la proteína en ese momento es más afín al oxígeno. Entonces, nos vamos al caso de la mioglobina. Si se dan cuenta, sin importar cuánto aumente la cantidad de oxígeno, mioglobina siempre va a ser muy afín al oxígeno. Esto quiere decir que no lo va a poder liberar. Entonces ella, como proteína que les expliqué de almacenamiento, va llevando oxígeno, pero no lo libera. A diferencia de la hemoglobina, que alrededor de 40 milímetros de mercurio, aquí lo que les señalé, vemos, ya se marcó una tipo S. Esto quiere decir que la curva se ha separado del eje vertical. Esto quiere decir que en estos momentos la proteína, o sea, hemoglobina, se ha vuelto menos afín al oxígeno, y esto quiere decir que ha sido capaz de liberarlo. Entonces esa es una diferencia muy importante entre ambas curvas, que la mioglobina demuestra mayor afinidad todo el tiempo por el oxígeno, y la hemoglobina tiene momentos de mayor y menor afinidad, dependiendo cómo fluya la cantidad de oxígeno disponible. Bien, ahora otro dato muy importante que viene de estas curvas es el siguiente. Nosotros vamos a tener dos valores, P50MB y P50HB. Bien, a partir de aquí en adelante mi explicación va a estar orientada a seguirles dando con detalle por qué usamos hemoglobina y no mioglobina, ¿ok? Entonces aquí viene otro de los factores por qué. Ya vimos primero que uno es por la diferencia de afinidad, que la mioglobina es siempre afín al oxígeno, es decir, que no lo suelta, y la hemoglobina tiene capacidad de tener afinidad muy alta, pero también afinidad muy baja por el oxígeno. Ahora bien, también tenemos este valor P50MB. ¿Qué significa? Es la presión parcial, aquí vamos con este dato, es la PO2 a la cual el 50% de la cantidad de hemoglobina disponible, es decir, la mitad de toda la hemoglobina que hay, está unida a oxígeno. En el caso de la mioglobina es de tan solo 1 milímetro de mercurio. Ahora, en el caso de la hemoglobina, vamos aquí, es la PO2 a la cual la mitad de toda la hemoglobina disponible, es decir, el 50% de la hemoglobina está unida a oxígeno. En este caso es de 26
milímetros de mercurio. Entonces aquí podemos ver claramente otra de las razones por la cual nuestro cuerpo utiliza hemoglobina y no mioglobina para transportar oxígeno. Y es porque, si se dan cuenta, a tan solo 1 milímetro de mercurio, lo que vendría a ser aquí en la gráfica, iniciando, a tan solo esa cantidad tan pequeñita de oxígeno, ya se unió el oxígeno a la mitad de la mioglobina. Es decir, que lo máximo que va a poder transportar la hemoglobina sería a unos 2 milímetros de mercurio, ya se saturó por completo la mioglobina, perdón. Ahora bien, en el caso de la hemoglobina, a 26 milímetros de mercurio, aproximadamente aquí, ya hasta ese momento se va a haber unido la mitad de la hemoglobina disponible a oxígeno. Esto quiere decir que la hemoglobina es capaz de portar más oxígeno que la mioglobina, ¿sí? Cuando tenemos la mitad de la hemoglobina unida, se está transportando muchísimo, 26 veces más de oxígeno que cuando tenemos la mitad de la mioglobina unida. Y esta es otra de las razones por la cual utilizamos hemoglobina y no mioglobina. Muy bien, ahora que hemos terminado de explicar esta parte de las curvas, vamos a hablar un poquito más de la bendita PO2, ¿sí? Para eso vamos a explicarlo mediante el proceso de oxigenación de hemoglobina y mioglobina. Muy bien, ahora esta PO2 es muy importante y siempre va a ser un valor clave para este proceso. Muy bien, vamos a iniciar. En los pulmones es donde tanto hemoglobina como mioglobina se cargan de oxígeno. La PO2 pulmonar, más específicamente alveolar, porque el intercambio de gases se realiza en los alvéolos, es de 100 milímetros de mercurio. Entonces, si se dan cuenta, es una gran cantidad de oxígeno. En los alvéolos es donde existe la mayor PO2 en nuestro cuerpo. Entonces, aquí la cantidad de oxígeno es máxima. Entonces, cuando el oxígeno es tan alto, las dos, tanto hemoglobina como mioglobina, se van a oxigenar. ¿Ok? A esta presión parcial de oxígeno, o PO2, o concentración de oxígeno, o cantidad de oxígeno, que es 100 milímetros de mercurio, se van a oxigenar tanto hemoglobina como mioglobina. Se oxigenan y entonces ya son capaces de llevar este oxígeno a otros lugares, al menos en el caso de la hemoglobina. Ahora bien, vemos esto en contraste de la PO2 en los tejidos. La PO2 en los tejidos puede disminuir, o normalmente se va a encontrar a 40 milímetros de mercurio. Entonces, si nosotros la comparamos con los 100 que hay en los alvéolos, es notablemente menor. Entonces, en este momento, a 40 milímetros de mercurio y para abajo, la hemoglobina tiene la capacidad de liberar el oxígeno, es decir, se desoxigena. Se desoxigena la hemoglobina de 40 milímetros de mercurio para abajo, o sea, cuando la concentración de O2 de 40, o sea, a partir de 40 para abajo, ya la hemoglobina suelta el oxígeno. Entonces, normalmente en los tejidos de nuestro cuerpo, este es el valor de PO2. Entonces, por eso es que la hemoglobina a 100 se carga, porque la cantidad de oxígeno es máxima. Entonces, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno es alta y se une fuertemente el oxígeno a ella y viaja. Pero ya a 40 milímetros de mercurio, es decir, los tejidos ya tienen poquito oxígeno, ahí la hemoglobina dice, bueno, pierdo mi afinidad por el oxígeno y es capaz de soltarlo. Más adelante vamos a ver en sí cómo es que suelta este oxígeno. Ahora bien, ¿qué pasa con la mioglobina? Ustedes han de decir, bien, entonces la mioglobina también aquí va a soltar el oxígeno. Pues no, esto no sucede así, porque la mioglobina necesita cantidades más extremas, o sea, cantidades mucho más bajas que 40 milímetros de mercurio para soltar el oxígeno. Entonces vamos a introducir otro caso, la PO2 en músculo activo.
Este es músculo esquelético, es decir, el músculo que utilizamos nosotros para movernos, y que normalmente este músculo es el que va a tener mayor necesidad de oxígeno, porque nosotros hacemos actividad física o nos movemos, entonces el músculo está utilizando oxígeno en grandes cantidades para poder producir energía. Entonces la PO2 en el músculo activo es de más o menos 20 milímetros de mercurio. Entonces aquí pues la hemoglobina, como ya saben, de 40 para abajo está liberando oxígeno. Aquí también la hemoglobina está pues liberando oxígeno para que este músculo lo siga utilizando. Y la mioglobina, pues no, la mioglobina aquí tampoco se va a desoxigenar. Ya vieron cuánto ha bajado la cantidad de oxígeno disponible, y aún así la mioglobina no suelta el oxígeno. Entonces podemos seguir viendo por qué usamos hemoglobina en lugar de mioglobina. Bien, vamos al caso más extremo, y es que cuando la PO2 disminuye hasta 5 milímetros de mercurio, 5. Esto es una cantidad de oxígeno tan baja que si todas nuestras células en el cuerpo bajaran hasta esta cantidad, probablemente nuestro cuerpo perdería la función, existiría un gran dolor muscular, una deficiencia de energía tan alta que podría ser casi incompatible con la vida. En un momento voy a tomar agua. Entonces sería incompatible con la vida. Pero es hasta estos 5 milímetros de mercurio que la mioglobina dice, bueno, ahora sí. Y hasta esta cantidad tan baja de oxígeno, la mioglobina suelta el oxígeno que llevaba. Entonces, ¿qué conclusión podemos llegar con esto? Que esto solamente sucede, estos 5 milímetros de mercurio solamente se disminuye tanto a nivel mitocondrial y celular en general. Entonces, ya podemos ver, la mioglobina por esta razón se conoce como una proteína de almacenamiento de oxígeno. La mioglobina va a tener estas cantidades tan pequeñas de oxígeno, que ya les dije que es aproximadamente de 2 milímetros de mercurio, los va a tener ahí guardados. Entonces, en situaciones donde los niveles de hemoglobina disminuyen, como anemias o grandes sangrados, en estos momentos esa pequeña reserva de oxígeno que existe con la mioglobina, se va a liberar. Pero de otra forma, la mioglobina va a seguir unida solo a esa cantidad poquita de oxígeno y no la va a soltar, jamás. Va a estar unido con una gran afinidad, porque como les digo, hasta que el oxígeno baja hasta 5 milímetros de mercurio, no lo va a soltar la mioglobina. Entonces, por todas estas razones es que el cuerpo utiliza hemoglobina para el transporte de oxígeno y no mioglobina. Muy bien, ahora que hemos dejado este punto extremadamente claro, considero yo, vamos a pasar a explicar qué sucede con la hemoglobina cuando se une al oxígeno. Aquí, a partir de este momento, nosotros ya nos olvidamos de la mioglobina, ya hemos terminado por completo la explicación. Con parte de la mioglobina ya la comparamos con la hemoglobina, ya vimos que es muy afín para el oxígeno, entonces no nos sirve para el proceso de transporte de oxígeno. Ahora sí, nos quedamos con la hemoglobina y vamos a ver qué sucede con esta proteína cuando finalmente se une con oxígeno. Muy bien, para esto incluimos el término de cooperatividad y alosterismo. Muy bien, estos términos pueden sonar muy complejos o un poco distantes, o quizás ya los conozcan, pero bueno, cooperatividad. Esta curva que vimos nosotros de hemoglobina en forma sigmoidea refleja la cooperatividad de la hemoglobina por el oxígeno. Esto quiere decir que cuando una molécula de hemoglobina se une a oxígeno, el resto de moléculas de hemoglobina que existen van a actuar de manera cooperativa y van a volverse más afines a esta unión de oxígeno. ¿Y el alosterismo a qué se refiere? A que en un sitio específico de una proteína se va a unir un compuesto o una molécula. En este caso, ¿quién es? El oxígeno. Entonces, el alosterismo nos va a permitir explicar qué le sucede a la molécula de hemoglobina cuando se une el oxígeno. Y ese va a ser nuestro punto en este momento de la clase. Bien, entonces, lo primero que sucede es que cuando se une el oxígeno, ¿sí?, el grupo hemo
el grupo hemo, pues estamos oxidando la hemoglobina. Esta se llama oxihemoglobina. Entonces, ahora se oxidó la hemoglobina, por ende se va a oxidar el grupo hemo. ¿Ok? Se va a oxidar el grupo hemo, entonces pues tenemos normalmente esto. Entonces se va a desplazar el hierro. ¿Ok? Entonces ahora el hierro ya no es el principal grupo unido al grupo hemo, sino que va a ser el oxígeno. Muy bien, ahora, ¿qué más sucede? Va a existir una transición. En el momento que el oxígeno se une a la hemoglobina, existe una transición del estado T de la hemoglobina al estado R, del estado al estado oxigenado. Muy bien, y ahora, esta transición de T a R va a ser muy importante entenderla en un nivel molecular. Así que para iniciarla, nos vamos a ir a estudiar esta estructura del estado T. En el estado T, aquí vamos a iniciar estado T. En el estado T, nosotros vamos a tener algo muy característico que se los voy a mostrar ahorita. Y es que hay diferentes pares iónicos. Como nosotros sabemos, la estructura de la hemoglobina A, que es la hemoglobina que nosotros ya lo vieron en la otra parte de la clase, es la hemoglobina normal, por así decirlo. Tiene una conformación alfa 2 beta 2. Ok, entonces entre estas cadenas van a existir pares iónicos que están estabilizando el estado T, es decir, que mantienen estable la molécula de hemoglobina sin oxígeno. Estos son interacciones iónicas, como por ejemplo aquí vamos a ver el grupo amino con el grupo carboxilo entre las cadenas alfa. También entre beta 1 y alfa 2 tenemos el aminoácido lisina con el grupo carboxilo de la cadena beta 1. También vamos a tener otros casos, como en la propia cadena beta 2, aminoácido aspartato con aminoácido histidina. También aquí tenemos otro carboxilo lisina. También podemos ver interacciones entre los aminoácidos arginina y aspartato. Aquí los podemos ver. Entonces todas estas interacciones iónicas van a darle estabilidad al estado T. Entonces la unión de oxígeno a la hemoglobina se va a encargar de romper estas interacciones. Entonces lo que va a hacer es desestabilizar el estado T para poder iniciar la transición de T a R. Entonces rompe estos enlaces iónicos para poder desestabilizar el estado T y que inicie la transición hacia el estado R. Y ahora bien, ¿qué inicia esta transición? Un cambio de posición en la hélice F. La hélice F es otra estructura molecular que se encarga de mantener estable al estado T. Entonces esta hélice va a rotar, va a cambiar de posición y entonces aquí va a dar inicio la transición de T a R. Entonces ya vimos, el oxígeno se une, desplaza al hierro en el grupo hemo. También se encarga de cambiar de posición la hélice F. También rompe todos estos pares iónicos para desestabilizar T e iniciar la transición a R. Muy bien. Una vez sucede todo esto, vamos a iniciar. Vamos a tener 4 moléculas de hemoglobina, todas en estado T. Todas en estado T. Cuando llega el primer oxígeno, porque obviamente cuando las moléculas de hemoglobina se cargan con oxígeno no es solo una molécula, son todas al mismo tiempo. Llega el oxígeno a la primera hemoglobina y se encuentra en estado T. Entonces, a medida se une el primer oxígeno, esto va a aumentar la afinidad por el oxígeno de las otras moléculas de hemoglobina. Entonces inicia la transición y ya tenemos estado R, la segunda en estado R, la tercera en estado R, ya todas unidas a oxígeno. Podemos ver, todas unidas a oxígeno. Y ya la última llega en estado R. Entonces, como podemos ver, el primer oxígeno se unió a una hemoglobina en estado T. Pero para el momento que se une el cuarto oxígeno,
ya se unió a una hemoglobina en estado R. Entonces de esta manera periódica va cambiando, pero es en sí la primera interacción entre oxígeno y una molécula de hemoglobina en estado T que va a cambiar la afinidad por el oxígeno del resto de moléculas de hemoglobina para que al final todas se encuentren en estado R, es decir, oxigenadas. Muy bien, ahora que ya vimos también esta transición del estado T al estado R, vamos a iniciar entonces con los diferentes factores que alteran la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Bien, estos factores son muchísimos. Principalmente vamos a tener el pH, la temperatura y luego efectores alostéricos como el 2,3 bis-fosfoglicerato. Esos son los tres principales factores que van a alterar la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Okay? Esos tres. Entonces los vamos a estudiar de manera individual y vamos a ver biológicamente o en sí en nuestros diferentes sistemas en el organismo cómo es que funcionan. Ok, vamos a iniciar con el primer factor que afecta la afinidad, que va a ser el pH. Muy bien. ¿Cómo afecta el pH la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno? Bien, para explicar este efecto del pH vamos a ver algo muy importante. El pH es sinónimo de concentración de iones hidrógeno. ¿Sí? Concentración de iones hidrógeno. ¿Y estos iones hidrógeno con qué guardan relación? Bien, aquí vamos a introducir una enzima llamada anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. Muy bien. Si nosotros recordamos la anhidrasa carbónica, cuando nosotros tenemos hidrógeno y tenemos bicarbonato, la anhidrasa carbónica cataliza la formación de ácido carbónico. ¿Correcto? Y el ácido carbónico se transforma en CO2 y agua. Entonces podemos ver que hidrógeno, pH es sinónimo de hidrógeno e hidrógenos es sinónimo de CO2. Entonces, normalmente en los tejidos de nuestro cuerpo, cuando va disminuyendo la cantidad de oxígeno por las reacciones de oxidación y por la producción de energía, va aumentando el nivel de CO2. Entonces, así es como se interrelacionan los diferentes procesos en nuestro cuerpo. Entonces, el pH guarda relación estricta con la cantidad de CO2 en los tejidos. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nosotros tenemos una mayor cantidad de CO2? Bueno, mayor cantidad de CO2 significa una mayor cantidad de iones hidrógeno. Y una mayor cantidad de iones hidrógeno significa disminución del pH. ¿Ok? Recuerdan, ¿verdad? Si hay más hidrógenos, hay más acidez, el pH es más bajo. Entonces, una disminución del pH, ¿ok? Una disminución del pH, como significa un aumento de la cantidad de CO2, va a conllevar a una disminución de la afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Y esto es lo que necesito que ustedes recuerden siempre. Cuando aumenta la cantidad de CO2 en nuestros tejidos, va a aumentar la cantidad de iones hidrógeno y por ende va a disminuir el pH. Cuando el pH disminuye, entonces la hemoglobina, ahí es como el sensor que tiene la hemoglobina. La hemoglobina siente esta disminución del pH, entonces suelta el oxígeno, disminuye su afinidad y suelta el oxígeno. ¿Por qué? Porque el pH bajo es un indicador de que nuestros tejidos están quedándose con poco oxígeno. Entonces la hemoglobina disminuye su afinidad y suelta el oxígeno. Para eso tengo una gráfica aquí para que ustedes vean cómo es este comportamiento del pH. Vamos a ver, es esta. ¿Listo? Aquí pueden ver ustedes. Esta es la gráfica sigmoidea normal. Aquí igual vamos a tener PO2 y aquí vamos a tener la saturación. Aquí 0,5 es 50%. Entonces aquí pueden ver. A un pH 7,4 que es el sanguíneo normal, esta es la curva normal de la hemoglobina, esta segunda.
Cuando el pH disminuye, aquí pueden ver lo que les explicaba, mayor hidrógeno es mayor CO2, entonces la curva se desplaza hacia la derecha y hacia abajo. Esto va a significar, como yo les dije, se separa más del eje vertical. Esto quiere decir que tiene menor afinidad y por ende va a soltar el oxígeno. ¿Ok? Entonces esto es lo que sucede con el pH. Ahora bien, todo este juego del pH nos va a llevar hacia uno de los fenómenos más importantes explicados en la teoría de la hemoglobina, que ustedes lo más seguro es que ya los escucharon en alguna discusión o en algún laboratorio, y es el efecto Bohr y efecto Haldane. ¿Qué son estos efectos? Vamos a explicar uno por uno, así que nos vamos a quedar en este momento con el efecto Bohr. Para eso aquí tenemos una imagen, es la que aparece en sus diapositivas de clase. Creo yo que es lo suficientemente clara para explicar, así que vamos a explicar con esta. Listo. El efecto Bohr. Ok, para esto necesitamos entender dos principales sitios que son los que nos vamos a centrar: tejidos periféricos y pulmones. El efecto Bohr nos explica cómo es el mecanismo mediante el cual la hemoglobina es capaz de oxigenar los tejidos periféricos y eliminar el CO2 en el momento de la exhalación. Como yo les explicaba, CO2 va a ser siempre sinónimo de iones hidrógeno, y aquí vamos a ver por qué. Muy bien, en los tejidos periféricos nuestras células están utilizando, aquí nos vamos a centrar primero, en los tejidos periféricos nuestras células están utilizando constantemente O2. Entonces, como las células están utilizando oxígeno, ¿qué es lo que se va a estar produciendo en contraposición? Bueno, por el ciclo de Krebs, que esto ya lo van a ver ustedes posteriormente, al final de la respiración aeróbica se produce CO2. Entonces aquí podemos ver CO2. Se produce CO2, perfecto, en los tejidos periféricos. Entonces, como aumenta la cantidad de CO2, esto es un indicador indirecto de que está disminuyendo la cantidad de oxígeno. Entonces, este CO2 se mezcla con agua que tenemos nosotros en nuestras células y mediante la anhidrasa carbónica se nos forma ácido carbónico. Perfecto. Ahora que se nos ha formado ácido carbónico, el ácido carbónico, por ser un ácido débil, rápidamente se va a disociar en dos iones, que va a ser ion hidrógeno y ion bicarbonato. Entonces, como vieron, ya pasamos de CO2 a hidrógeno y ahora vamos a centrarnos hablando de iones hidrógeno. Aquí es donde pasa el famoso efecto Bohr. Podemos ver que tenemos dos iones hidrógeno. Entonces, la hemoglobina viene desde los pulmones ya cargada con oxígeno, correcto. Entonces trae 4 moles de oxígeno. Entonces, la hemoglobina y el efecto Bohr es que por cada 4 moléculas de oxígeno que la hemoglobina va a soltar hacia el tejido, aquí estamos en los tejidos periféricos, la hemoglobina viene del pulmón y va a soltar. ¿Por qué va a soltar? Porque la hemoglobina, como yo les expliqué, ha sentido este aumento de iones hidrógeno por el aumento del CO2. Por ende, aquí el pH ha disminuido, que es lo que yo les había explicado previamente. Entonces la hemoglobina ya viene, siente este cambio, disminuye su afinidad por el oxígeno y suelta 4 moléculas de oxígeno al tejido periférico. Entonces, por cada 4 moléculas de oxígeno que la hemoglobina suelta al tejido periférico, va a recoger 2 iones hidrógeno, que son estos de aquí. La hemoglobina suelta el oxígeno y ahora se va a llevar de los tejidos hacia los pulmones 2 iones hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ahora viene lo importante. Viene la hemoglobina, se va a cargar en los pulmones con oxígeno para poder llevarlos al tejido periférico. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Estos hidrógenos, la hemoglobina los suelta en los pulmones y están aquí. En los pulmones, estos iones hidrógenos se van a unir con bicarbonato, que es el bicarbonato que existe en los pulmones, y se va a formar ácido carbónico. La anhidrasa carbónica, a la inversa de lo que hizo en los tejidos periféricos, nos va a formar CO2 y agua a partir de esos hidrógenos que la hemoglobina dejó en los pulmones. Y pues este CO2 finalmente se exhala. Y este es el famoso efecto Bohr, la forma en la cual la hemoglobina, al llegar a un tejido donde han aumentado los iones hidrógeno, la hemoglobina pierde su afinidad por el oxígeno y se lleva hidrógeno hasta los pulmones. ¿Para qué? Para ser exhalado en forma de CO2.
importante que por cada 4 oxígenos, la hemoglobina recoge, por cada 4 oxígenos que suelta, recoge 2 hidrógenos, ¿ok? Y recordar siempre esto, el por qué CO2 es sinónimo de hidrógeno. Perfecto. Este entonces es el efecto Bohr. ¿Ok? Bien, ahora nos olvidamos del efecto Bohr y vamos con el efecto Haldane. Bien, para esto vamos a tener una ecuación muy importante que hacer. Hemoglobina oxigenada. Esperen un momento mientras la copio. ¿Ok? Y vamos a tener también hemoglobina unida a hidrógeno y a CO2 y separada del oxígeno. Muy bien, entonces vamos a tener estas dos ecuaciones. En este primer lado vamos a tener hemoglobina oxigenada, oxihemoglobina oxigenada o estado T, y también va a estar separada de hidrógeno y de CO2. Entonces, y luego vamos a tener aquí hemoglobina que ahora está unida a hidrógeno y a CO2 y ha liberado O2. Muy bien, esto va a pasar dependiendo del tejido. Ok. En el caso de un tejido como el músculo activo o tejido metabólicamente activo, lo que va a suceder es lo siguiente. La hemoglobina oxigenada va a llegar al músculo y va a soltar oxígeno, que es lo que les había explicado con el efecto Bohr. Llega entonces del pulmón al tejido, al músculo, y entonces ahí en el músculo la hemoglobina va a perder afinidad por el oxígeno y se va a dar el efecto Haldane. ¿Qué es el efecto Haldane? La hemoglobina, cuando llega al tejido, disminuye su afinidad por el oxígeno y aumenta su afinidad por el hidrógeno y por el CO2. Entonces deja oxígeno y va a recoger hidrógeno y CO2 para llevarlo ¿a dónde? A los alvéolos o pulmones, que vendría a ser lo mismo. Entonces, en los alvéolos o pulmones, ¿qué pasa? Llega la hemoglobina y suelta el hidrógeno y el CO2 para poder exhalarlo y se vuelve a cargar de oxígeno. Entonces, el efecto Haldane, ¿qué es? La afinidad, pero por el CO2. Entonces, en el músculo activo, la hemoglobina va a disminuir su afinidad por el oxígeno y la va a aumentar por el CO2. Y en los alvéolos, la hemoglobina aumenta su afinidad por el oxígeno y disminuye su afinidad por el CO2. ¿Ok? Entonces, la diferencia principal entre efecto Bohr y efecto Haldane va a ser que el efecto Bohr nos explica la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y el efecto Haldane nos explica la afinidad de la hemoglobina por el CO2. ¿Ok? Entonces, esa sería la diferencia y la explicación de ambos efectos. Bien, ahora vamos con el siguiente factor que altera la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y este es la temperatura. Okay, ya estamos llegando casi al final de la clase, entonces se ha alargado, pero espero ser bastante claro con la explicación de los temas. Ok, temperatura. ¿Qué sucede en nuestros tejidos metabólicamente activos? Vamos a volver un poquito al músculo, porque es el mejor ejemplo que existe. Como saben, en el músculo está disminuyendo la cantidad de oxígeno. Entonces también ya habíamos dicho que ha aumentado la cantidad de hidrógenos y la cantidad de CO2. Pero también la actividad muscular constante nos va a llevar a la producción de otro factor muy importante: el aumento de calor producido. ¿Ok? Porque son reacciones exotérmicas, ¿ok? Entonces están liberando calor. Todas las reacciones de oxidorreducción que están sucediendo en nuestro cuerpo son exotérmicas, entonces están liberando calor. Entonces este calor está asociado directamente con temperatura. ¿Qué va a hacer? Como calor se produce al mismo tiempo que hidrógeno y CO2, ¿qué le hacen el hidrógeno y el CO2 a la hemoglobina? Disminuyen su afinidad por el oxígeno. Entonces la temperatura disminuye la afinidad de hemoglobina por oxígeno. Entonces, ¿qué va a provocar? Que el oxígeno venga y suelte. ¿Qué va a soltar el oxígeno?
¿Qué va a soltar la hemoglobina? El oxígeno. Entonces, la temperatura realiza lo mismo que el pH. Recordemos, cuando aumenta la cantidad de iones hidrógeno, también, ¿qué es lo que va a suceder? Disminuye el pH, y eso disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y ahí la hemoglobina es capaz de soltar el oxígeno. ¿Por qué? Porque si se está produciendo calor, significa que está disminuyendo la cantidad de oxígeno. Entonces, llegamos a lo mismo y la hemoglobina suelta el oxígeno para que este oxígeno recargue a los tejidos de oxígeno y puedan seguir realizando sus actividades metabólicas normales. ¿Ok? También tengo una gráfica para que ustedes puedan ver esto de manera más explicada. Vamos a ver la temperatura. Aquí está. ¿Listo? Aquí podemos ver, aquí está la temperatura normal de la sangre, 37 grados centígrados. Es la misma curva sigmoidea de la hemoglobina. Entonces aquí podemos ver los dos casos. Una alta temperatura inclina la gráfica hacia la derecha y hacia abajo. ¿Y esto qué quiere decir? Que mientras más separada del eje vertical, menor afinidad por oxígeno. Entonces suelta el oxígeno. Y a diferencia podemos ver la temperatura baja, ¿qué es lo que hace? Empuja la gráfica hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, a baja temperatura la hemoglobina tiene mayor afinidad por el oxígeno y no es capaz de soltarlo. ¿Ok? Porque obviamente si el tejido tiene baja temperatura significa que hay menos producción de CO2 y menos producción de calor. Entonces, el músculo no necesita oxígeno, o sea, más oxígeno en ese momento. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver el otro caso, que es el último factor que regula. Este es un efector alostérico, 2,3 bifosfoglicerato. ¿Ok? Este va a tener una cualidad muy importante. Es un compuesto principalmente con carga negativa. Entonces, su principal función es estabilizar el estado T de la hemoglobina, o sea, el estado desoxigenado. Por ende va a inhibir la unión de oxígeno. ¿Qué quiere decir todo esto? El 2,3 bifosfoglicerato va a reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Por ende va a promover la liberación del oxígeno en los tejidos. Entonces también es una molécula alostérica muy importante. Y ahora, ¿a qué me refiero con una molécula alostérica? Que se va a unir también a la hemoglobina, igual que el oxígeno, pero en otro sitio. ¿Dónde va a ser este sitio? Las cadenas beta de la hemoglobina van a tener un pequeño espacio, una especie de pozo formado o cavidad formada por residuos de histidina 143. Es el nombre de esta histidina. Déjenme verificar. Sí, histidina 143. Esta cavidad va a tener carga positiva y como nos damos cuenta, el 2,3 bifosfoglicerato tiene carga negativa. Entonces va a ser muy afín a unirse a esta cavidad en las cadenas beta. Se une y estabiliza el estado T. Por ende se une a desoxihemoglobina. Se une, la estabiliza y por ende disminuye la afinidad. La hemoglobina no puede unir oxígeno, por ende en los tejidos siempre va a ser importante que exista 2,3 bifosfoglicerato que ande viajando con la hemoglobina. ¿Por qué? Para poder así en los tejidos va a existir 2,3 bifosfoglicerato. Así cuando la hemoglobina llega al tejido periférico, se une 2,3 bifosfoglicerato a la hemoglobina, estabiliza su estado T y la hemoglobina suelta el oxígeno para poder oxigenar a los tejidos. ¿Ok? Entonces es muy importante esto. Ahora, ¿qué nos va quedando? Bueno, nos va quedando ya el último punto que tocar en esta clase, que va a ser cómo funciona todo esto que hemos visto en unas variantes moleculares de la hemoglobina. Y la que hemos escogido para poder tratarlo de la mejor forma es hemoglobina fetal. Ya vimos cómo afecta la cantidad de iones hidrógeno, cómo afecta el CO2, cómo afecta el 2,3 bifosfoglicerato y cómo afecta la temperatura, la afinidad de la hemoglobina por oxígeno. Pero ahora la hemoglobina fetal tiene una gran diferencia, y la principal es que tiene cadenas gamma y no tiene cadena beta.
Esta es la principal diferencia entre la hemoglobina A y la hemoglobina fetal. La hemoglobina A, que pues es la hemoglobina normal. Entonces, estas cadenas gamma tienen una diferencia muy importante. Es que la cadena gamma, vamos a centrar aquí, la cadena gamma cambia el residuo de histidina 143 por un residuo serina. Entonces, no tiene histidina 143, en su lugar tiene serina. Y la serina es apolar, o sea, no tiene carga. Entonces, como no tiene carga, nosotros recordamos 2,3 bifosfoglicerato se unía a una cavidad donde había mucha histidina 143, porque como esta tenía carga positiva, y el bifosfo carga negativa, pues este se unía con mucha afinidad. En el caso de la hemoglobina fetal, no se puede unir el 2,3 bifosfoglicerato. Entonces, esto va a hacer que como no hay 2,3 bifosfoglicerato, no se va a estabilizar el estado T. Entonces, esta hemoglobina fetal va a ser menos, más afín a oxígeno. Como el bifosfoglicerato disminuía la afinidad de hemoglobina por oxígeno, entonces la hemoglobina fetal va a ser más afín al oxígeno y por ende va a tener menos capacidad de soltar el oxígeno a los tejidos que lo necesitan. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo entonces? Sí, como no tiene 2,3 bifosfoglicerato, entonces ustedes me dicen, entonces, ¿cómo hace el feto para poder oxigenar todos sus tejidos? Bueno, tenemos la cualidad de que el feto está conectado a través de la placenta a la madre. Entonces el oxígeno se va a transmitir desde la hemoglobina materna, que pues es una hemoglobina normal, una hemoglobina A que sí tiene 2,3 bifosfoglicerato y pues se va a encargar de transportar el oxígeno que el feto no puede. Entonces la hemoglobina materna a través de la placenta se va a encargar de oxigenar correctamente al feto, ya que su hemoglobina no tiene las mismas cualidades que la hemoglobina normal. Y muy bien, con eso estaríamos dando fin a lo que es el contenido de esta clase. Falta tan solo una parte de la clase de hemoglobina, en la cual vamos a hablar de enfermedades asociadas a hemoglobina, que se la vamos a ver en otro momento. Y pues muchas gracias, chicos. Cualquier duda o consulta que tengan, aquí les voy a dejar mi correo. Este es mi correo, pueden escribirme en el momento en el que ustedes quieran, no hay ningún problema, y si yo tengo chance los puedo asesorar en lo que ustedes me pidan. Aquí está, por favor poner atención, pueden pausar el video, escuchar la clase a su tiempo y también darnos recomendaciones para mejorar. Todo esto al fin y al cabo es para ustedes, nosotros no ganamos nada, literalmente. Ustedes ganan pues tener un refuerzo de personas que pueden tomarse un poquito más de tiempo en explicarles las cosas y en un lenguaje más digerible. Cualquier recomendación, nosotros estamos abiertos a ellas, y pues muchísimas gracias y mucha suerte en su año. Hasta luego.